libertad de opinión, de expresión, a creer en lo que cada una y cada uno quiere creer, la libertad de información, son principios básicos y fundamentales de la Unión Europea. Hoy, en Punto de Vista, vamos a hablar del caso de Pablo Hasél, un rapero que está en prisión desde el mes de febrero por las opiniones que ha vertido tanto en Twitter como en las letras de sus canciones. Con el auge de los medios de comunicación social, la expresión y los formatos de ideas y opiniones se ha multiplicado. También los riesgos de que esas expresiones atenten contra los derechos de minorías étnicas, de las mujeres o de la comunidad LGTBIQ. Los delitos de odio están contemplados en casi todo el ordenamiento jurídico europeo y prohíben las expresiones racistas y xenófobas o la exaltación de la ideología y del holocausto nazi. Freemuse, una organización que trabaja para la ONU y la UNESCO, calcula que el año pasado se produjeron 978 ataques a la libertad de expresión en todo el mundo. Esto implica destrucción de sus obras, persecución, exilio para muchos, acoso, amenazas físicas e incluso cárcel. Desde el año 2004 en España se han producido 128 condenas a prisión por 3 tipos de delitos que corren el riesgo de limitar la libertad de expresión. Esta cuestión preocupa en Europa. Dunja Mijatović, comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, ha reclamado al Ministerio de Justicia una enmienda del Código Penal para que limite el alcance de los delitos de opinión. En el caso de España hay varios delitos de opinión que son los que más han dado que hablar, ya sea por las condenas que han supuesto o por los casos surrealistas que han llevado a juicio. El tema de delitos de injurias contra la corona, el tema de ofensas contra los delitos religiosos. El caso más preocupante es el de enaltecimiento del terrorismo, que sí que ha supuesto 128 condenas privativas de cárcel, que en la práctica han llevado a prisión a unas 4 o 5 personas, entre ellas Pablo Hasél. Es un delito que sobre todo es peligroso porque en España no se aplica con un criterio adecuado. Lo que dice la Unión Europea es que se están aplicando de una manera descontrolada por los órganos judiciales españoles y por eso hay que hacer una revisión de cómo están redactados estos delitos o si deben existir como tales. El caso de Pablo Hasél, el de los raperos de la insurgencia o el del también rapero Valtonyc, que se ha exiliado en Bruselas para evitar entrar en prisión, son casos que preocupan a gran parte de la ciudadanía y también a otros artistas. El director de cine Pedro Almodóvar, el actor Javier Bardem o la protagonista de La Casa de Papel, Alba Flores, pidieron al gobierno español que hiciese todo lo posible para que Hasél no entrase en la cárcel. Amnistía Internacional es una de las ONGs que ha pedido a la justicia española que no se penalice la libertad de expresión. Esta organización cree que cargos públicos como el rey de España o el presidente del gobierno tienen la obligación de aceptar más críticas por parte de la ciudadanía. La verdad es que como actor no siento nada especial por el encarcelamiento de Pablo Hasél. Lo siento como ciudadano, como miembro de esta comunidad de seres vivos. Y siento preocupación e indignación. No se puede entender en sí mismo, sino como un episodio más dentro de la larga operación de Estado contra aquello que se llamó 15M y que de alguna manera sigue vivo. Este mes de mayo se cumplen 10 años del 15M, un movimiento que nació para protestar contra las condiciones de austeridad en el marco de la crisis económica de 2008. A raíz de aquellas protestas, el gobierno de Mariano Rajoy impulsó en 2012 una ley de seguridad que persigue hechos como grabar a la policía durante las manifestaciones e impone importantes multas a quienes llevan a cabo acciones de desobediencia civil. La detención de Pablo Hasél provocó protestas en todo el país y muchas de las personas detenidas en esas protestas van a ser sancionadas a través de esa ley que en España se conoce como la Ley Mordaza. La vigencia de estos delitos de opinión genera malestar y provoca manifestaciones por parte de la ciudadanía. Son los propios creadores quienes afrontan la censura y la persecución judicial por expresar ideas y plasmarlos en los contenidos que crean. Muchos artistas optan por la autocensura para no meterse en problemas, algo que empobrece el debate sobre la libertad y la creación artística.
porque, como dijo el escritor siciliano Leonardo Sciascia, las libertades se pierden cuando se comienza a querer perderlas.